Perdí a Javier y sentí que el mundo entero desaparecía conmigo. Hola, me llamo Raquel, tengo 35 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Ciudad Real. Esta es la historia de cómo la pérdida de mi marido me sumió en un abismo que parecía no tener fin, y cómo, poco a poco, encontré en mí misma algo que creía perdido para siempre. Javier falleció en un accidente hace casi un año. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Almagro es un lugar donde las miradas se esconden tras las persianas, y las palabras de consuelo se pierden en susurros entre vecinos. Nadie sabe cómo acercarse al dolor que llevo clavado en el pecho. Mi hijo, Sergio, apenas tiene 12 años, y aquel día se quedó sentado en la sala, abrazándose las piernas con sus manos delgadas, con una expresión que parecía más adulta que su edad. Tranquila, mamá, voy a estar bien, me dijo sin mirarme, pero no dejes de rezar por mí. Yo estaba frente al espejo del pasillo, ajustándome a un vestido negro de terciopelo que no me había puesto desde el funeral. Era ceñido, justo por encima de la rodilla, y Javier siempre decía que parecía hecho para mí. Aquella noche no lo usé por él, sino por mí misma. Necesitaba recordar que, antes de ser viuda, también fui mujer. La casa se había vuelto fría, un lugar donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. El pan que le daba a Sergio lo remojaba en leche para que no se lastimara las encías, y sus zapatos tenían ya agujeros en la suela. Intentaba ayudar lavando coches o cargando bolsas en el mercado, pero sus manos finas y su voz aún infantil apenas conseguían que alguien le regalara un bocadillo. Lo escuchaba llorar por las noches del otro lado de la pared mientras yo me quedaba inmóvil en el sofá, envuelta en una bata de satén color vino, con el cabello suelto cayendo sobre la almohada. Pensaba que si conservaba aunque sea un vestigio de la mujer que fui, con cintura marcada y labios brillantes, no acabaría por romperme del todo. Una tarde le pregunté con voz temblorosa, Sergio, si consigo un trabajo, te vas a enfadar. Levantó la mirada lentamente, y después de un largo silencio, asintió. Haz lo que tengas que hacer, mamá. Esa misma noche me puse un vestido de seda azul celeste y unos tacones bajos que hacía años que no usaba. Me cubrí con un chal ligero y tomé el autobús hacia Ciudad Real. Allí, en una pequeña fábrica de dulces, buscaban personal de limpieza. El jefe, un hombre con ojeras profundas y mirada cansada, me observó largo rato antes de decir con voz ronca, empieza el lunes. La bata estará en recepción. Volví a casa entrada la noche. Sergio me esperaba despierto y me abrazó fuerte, con una ternura grave, como si quisiera protegerme. Su mano aún era la de un niño, y yo, por primera vez en meses, lloré sin esconderme. Desde entonces, las tardes cambiaron. Llegaba a casa con el uniforme azul, el cabello húmedo pegado a la frente y olor a azúcar y cacao. A veces, alguno de los operarios me hacía un cumplido sencillo o me dedicaba una mirada amable. Se lo contaba a Sergio entre risas, mientras él me servía infusiones de tila y tocaba mi manga con cariño, como si alisara las arrugas del día. Poco a poco, sentía que la vida podía volver a ser un poco menos fría. Pero no sabíamos lo que nos esperaba. Al día siguiente, mientras preparaba café en la cocina iluminada por la tenue luz de la mañana, sentí que algo cambiaba en el aire. El pueblo de Almagro seguía despertando con su calma habitual, las calles empedradas todavía mojadas del rocío, y las campanas de la iglesia sonando a lo lejos. Pero yo sabía que nada sería igual después de esa noche. Esa tarde, mientras esperaba el autobús frente al mercado, la vi por primera vez. Llevaba un abrigo beige cruzado con un cinturón fino, un gorro burdeos que enmarcaba su rostro pálido y unos guantes que parecían más un adorno que una necesidad, dándole un aire elegante y misterioso. Al pasar junto a mí, un perfume dulce, mezcla de melón y vainilla, flotó en el aire, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin palabras. Perdona, tú no eres Raquel, preguntó con la cabeza ligeramente inclinada, como si dudara de su propia pregunta. Por un momento, no supe qué decir. Raquel era mi nombre, claro, pero ella parecía conocerme de antes, de un tiempo que yo apenas recordaba. No, me llamo Irene, respondí con cautela, tratando de no mostrar mi sorpresa. Ella sonrió, una sonrisa que parecía esconder secretos. Soy Lucía, dijo, estudiamos juntas en el internado de Ciudad Real, ¿no lo recuerdas? Entonces, en un destello de memoria,
reconocí sus pestañas largas, ese aroma a loción frutal que parecía tan familiar. Recordé aquella noche en el dormitorio del internado, cuando apareció con una camisa masculina abierta y medias hasta la rodilla, y todo el pasillo hablaba de sus aventuras. Yo solo la observaba en silencio, sintiendo algo que entonces no sabía nombrar. Viajamos juntas en el autobús de regreso a Ciudad Real. Lucía se sentó a mi lado, cruzando sus piernas cubiertas por medias negras que dejaban entrever el borde de sus botas altas. Su abrigo abierto revelaba una blusa de encaje que hacía que la gente nos mirara sin disimulo. Yo, con mi uniforme de trabajo, me sentí como una sombra a su lado. ¿Y tú a qué te dedicas ahora?, preguntó mientras se acomodaba el flequillo con los dedos, con ese gesto despreocupado que siempre tuvo. Limpio en una fábrica de dulces, respondí con una sonrisa triste. Ya sabes cómo es esto. Yo trabajo en una guardería. Vine a empezar de cero, dijo ella con un tono ligero, como si el pasado no le importara lo más mínimo. Después de ese encuentro, Lucía empezó a aparecer con frecuencia. A veces me esperaba con un panecillo relleno de nata, otras llegaba sin avisar, vestida con suéteres ajustados, faldas cortas y ese mismo aroma dulce que parecía envolverla como un halo. La primera vez que mi hijo la vio, se quedó paralizado, se puso rojo y bajó la mirada, como si no supiera qué hacer con su nerviosismo. «Qué guapo es tu hijo», le dijo ella tocándole la mejilla con delicadeza. «Se parece mucho a su padre». Yo asentí, sin saber si debía reír o contener la respiración. Aquella tarde, mientras fregaba los platos en la cocina, Lucía entró sin llamar. En sus manos llevaba mi bata azul celeste, la misma que me había puesto la noche que conseguí el trabajo. «¿Puedo probármela?», preguntó con una sonrisa enigmática. No supe qué contestar. Ella desapareció en el baño, y cuando salió, iba descalza, con la bata semiabierta y el cabello aún húmedo. El aire pareció volverse más denso, y Sergio se quedó paralizado en el pasillo, mirando fijamente sin saber qué hacer. Sus ojos se posaron en él, y con una voz suave, casi susurrando, me preguntó, «¿Crees que me queda bien?». Pero sus ojos no estaban en mí, sino en mi hijo. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí, como si una grieta invisible se abriera en el suelo bajo mis pies. Aquella noche, mientras escuchaba los pasos inquietos de Sergio en su habitación, la imagen de Lucía con mi bata no me dejaba dormir. Aquella noche, la casa parecía respirar con un ritmo distinto, como si cada rincón guardara un secreto imposible de ignorar. El eco de los pasos de Sergio moviéndose sin descanso en su habitación resonaba en mis oídos, mezclado con el recuerdo de Lucía envuelta en mi bata azul, descalza y con el cabello aún húmedo. No podía apartar esa imagen de mi mente. Sentía un nudo apretándome el pecho, una mezcla de confusión y dolor que no lograba comprender del todo. A la mañana siguiente, cuando desperté, la casa seguía impregnada de un aroma dulce, a vainilla y a té de tila, pero la sensación de calor se había esfumado. Lucía ya no estaba. En la mesa del desayuno, solo había una nota escrita con una caligrafía que reconocí al instante. «Gracias por la noche. Sigues siendo hermosa. Estoy cerca cuando me necesites. L». Sergio no dijo una palabra mientras cortaba su pan, sus ojos evitaban los míos. Finalmente, con voz baja y sin mirarme, preguntó, «¿Va a volver la señora Lucía?». Encogí los hombros, intentando ocultar la tormenta que se agitaba dentro de mí. «Tal vez, huele dulce, como tú antes», dije, y esa frase me atravesó como un cuchillo invisible. Algo estaba cambiando entre nosotros, algo que no sabía si podría controlar. El invierno llegó sin avisar, y en Almagro el frío se colaba lentamente por las grietas de las ventanas y las paredes, instalándose en los huesos y en el alma. Una noche, me vestí con un suéter gris claro, largo hasta los muslos, sin nada debajo salvo unas medias color piel y mis pantuflas de lana. Necesitaba sentirme ligera, no por fuera, sino por dentro. Sergio entró en la cocina mientras servía una infusión de tila. Me miró de reojo, frunciendo los labios. «Otra vez sin el uniforme de casa», murmuró, con un dejo de reproche que me dolió más de lo que esperaba. «Solo quiero sentirme diferente», le respondí con voz suave. «No soy solo tu madre, ¿lo entiendes?». No hubo respuesta. Se ajustó la bufanda y se encerró en su cuarto,
dejando la puerta entreabierta, como si quisiera escuchar pero sin atreverse a acercarse. Desde que Lucía empezó a visitarnos con más frecuencia, sentía que algo en mí despertaba, como si su presencia removiera partes dormidas de mi cuerpo y de mi memoria. Empecé a comprar pequeñas cosas para mí, un champú con olor a vainilla, un bálsamo corporal de coco, medias finas de encaje que guardaba con cuidado en un cajón junto a los recibos del mercado. Era como un secreto que me confesaba a mí misma: sigo viva. Una tarde, Lucía apareció sin avisar. Llevaba un suéter rojo que delineaba su figura y una falda corta que dejaba entrever sus muslos cubiertos por medias blancas. Traía en la mano un pastelito de crema y una sonrisa desenfadada que iluminaba la habitación. No pude evitar venir, dijo mientras cruzaba la puerta y miraba a Sergio con complicidad. Hola, campeón. Él tartamudeó algo sobre la tarea y escapó a su cuarto, dejando a Lucía y a mí solas en la cocina. Se sentó cruzando una pierna sobre la otra, y la blonda de su media brillaba bajo la luz tenue. El silencio entre nosotras se hizo denso, casi insoportable. Él está enamorado de ti, dije de repente, sin poder contenerme. Lucía alzó una ceja y respondió con una sonrisa irónica: es un niño. Es normal. No, no lo es. No de esa forma, susurré, sintiendo que me temblaba la voz. ¿Y tú, estás celosa?, preguntó con una calma que me desconcertó. No supe qué decir. Me levanté y me fui al dormitorio, pero ella me siguió sin permiso, como una sombra que no se puede apartar. Enséñame qué escondes, dijo, abriendo mi cajón sin esperar mi consentimiento. Quise detenerla, pero sus dedos ya desdoblaban las medias de encaje que había guardado. Las alzó hacia la luz con admiración. Son hermosas, Raquel. Deberías usarlas. Deberías ser tú otra vez. Se acercó, y sus dedos rozaron mi cuello y mis clavículas en un murmullo que parecía una plegaria. Recuerdo cómo me mirabas en el internado. También sentías algo, solo que te dio miedo. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Sergio estaba allí, con la mirada fija en nosotras. Sus ojos pasaron de mis medias, de mi piel, a mis ojos con una expresión que no supe interpretar. Pensé que eras mía, dijo apenas audible, y salió cerrando la puerta de un portazo. Quedamos solas, el aire se volvió hielo. Fue un error, dije con la voz rota. O fue lo necesario, murmuró Lucía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No respondí. Esa noche, me quedé en la cocina, envuelta en mi bata y mis medias de encaje, acariciando lentamente el borde de la blonda sobre mi muslo, sintiéndome rota y al borde de algo que aún no sabía nombrar. La madrugada se deslizó lenta y silenciosa mientras yo permanecía sentada en la cocina, envuelta en la bata azul celeste y las medias de encaje que Lucía había descubierto aquella tarde. Mis dedos acariciaban el delicado borde de la blonda, buscando consuelo en ese pequeño gesto, mientras mis pensamientos giraban sin descanso en un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Qué significaban aquellas miradas, aquellas palabras apenas susurradas? Sentía que me deshacía por dentro, como si el suelo bajo mis pies se resquebrajara y me arrastrara hacia un abismo del que no podría escapar. Desde el otro lado de la pared, escuchaba los pasos suaves y nerviosos de Sergio moviéndose en su habitación, el crujir del colchón, la respiración contenida y temerosa. Ya no era el niño que había conocido, algo en él estaba cambiando, y me aterraba no entender qué era. No se me ocurría cómo hablar con él, cómo acercarme sin romper ese delicado equilibrio que parecía sostenernos. A la mañana siguiente, Sergio no bajó a desayunar conmigo. La casa estaba en silencio, apenas roto por el aroma del café recién hecho y el olor tenue a vainilla que quedaba en el aire. Me senté en la mesa, mirando la taza vacía, mientras él se ponía la chaqueta y salía sin decir una palabra, con los ojos apagados y el rostro inexpresivo. El frío se colaba por las rendijas y, aunque el sol entraba tímidamente por la ventana, sentí que una sombra oscura se había instalado entre nosotros. Durante todo el día, el peso del silencio me aplastaba. Intenté distraerme con las tareas del hogar, pero cada sonido me hacía saltar, cada sombra me recordaba a Lucía y a lo que había pasado la noche anterior. La casa olía a vainilla y té de tila, pero ya no había calor. La grieta entre Sergio y yo se hacía más profunda, invisible pero peligrosa,
como un cristal roto que podía cortarnos en cualquier momento. Cuando cayó la noche, mi pecho se apretó con una fuerza que no había sentido antes. Sergio no había regresado. El miedo me invadió con una intensidad brutal, y sin pensarlo, me vestí con la bata encima del pijama, con las medias de encaje bajo ella y las pantuflas suaves en los pies. Salí a la calle, sin miedo, solo con la desesperación de encontrarlo. El pueblo dormía bajo una manta de frío, las calles vacías y silenciosas, y yo caminaba por el empedrado helado, preguntando a taxistas, porteros y vecinos si habían visto a mi hijo. Nadie sabía nada. La noche parecía eterna, y la oscuridad me envolvía como una sombra implacable. Fue al amanecer cuando lo vi, 2 hileras de huellas en la escarcha, una grande y otra más pequeña, que se perdían hacia la vieja estación de autobuses. Corrí tras ellas, sin pensar en nada más que en él, hasta que llegué frente a una puerta oxidada y desgastada. Golpeé con fuerza, mi corazón latiendo desbocado. Una voz firme y desconocida respondió desde dentro: «Raquel, ¿era la vecina del edificio? ¿Vienes por tu hijo?» No dudé. «Sí, vengo por Sergio», grité sin detenerme. 2 horas después, me encontraba frente a un edificio en las afueras de Ciudad Real, un lugar viejo y sombrío. Llamé a la puerta, y una mujer mayor con delantal me abrió, mirándome con una mezcla de sorpresa y desdén. «Lucía está dentro, con un muchacho», dijo sin más. Empujé la siguiente puerta y la vi. Llevaba una camiseta masculina con la palabra libertad estampada, y sus ojos oscuros me atravesaron sin emoción. Desde el interior, escuché una voz pequeña y temblorosa: «Mamá». Sergio estaba allí, descalzo, con los pantalones del pijama y la sudadera de Lucía. Supe que algo había cambiado para siempre. «¿Qué haces aquí?», le pregunté con la voz rota, tratando de ocultar el temblor que sentía. «Quería que sintieras mi ausencia, que supieras lo que era perderme», respondió él con una mezcla de tristeza y desafío. Lucía permanecía de pie, impasible. «Pensaste todo este tiempo solo en ti, en tu duelo, en tus medias». «Él solo quería verte viva», dijo con frialdad. La rabia me explotó por dentro, y sin pensarlo, la golpeé con toda mi fuerza. Mi mano ardía, pero ella apenas reaccionó, con una sonrisa que parecía burlarse de mi dolor. «¿Te gusta el dolor, Raquel? Lo llevas en la piel», susurró, y salió sin mirar atrás. Sergio tomó mi mano, y juntos salimos a la fría mañana, caminando por la ciudad vacía como 2 fugitivos, yo con las medias de encaje bajo la bata, él aún con las pantuflas. Esa noche lo arropé, besé su frente y le susurré: «Perdóname, hijo. Me perdí». «Yo también», respondió él, «me daba miedo cómo te miraba». Lo abracé fuerte, sintiendo que, a pesar de todo, seguía siendo mi niño. Pero la casa, esa noche, ya nunca volvió a ser la misma. La madrugada transcurrió en un silencio denso, casi insoportable. Sergio dormía profundamente, por primera vez desde que Javier se fue, pero yo permanecía sentada en el sofá, sosteniendo una taza de té frío entre las manos temblorosas. Las luces apagadas de la casa dejaban que solo el brillo pálido de la luna atravesara la cortina, dibujando sombras alargadas sobre las paredes. Sentí que estaba atrapada entre 2 mundos, el de la madre que debía proteger a su hijo, y el de la mujer rota que apenas reconocía su reflejo en el espejo. A la mañana siguiente, el aire de la casa parecía haberse renovado, aunque un peso invisible seguía colgando entre nosotros. Sergio me miró a los ojos por primera vez en días, sin reproches, solo con una mezcla de pena y ternura, como si quisiera decirme con su mirada: «Sé que lo estás intentando». Volvimos a la rutina que tanto esfuerzo nos había costado recuperar. Hervíamos patatas para la cena, comprábamos pan en la tiendita de la esquina, y los días pasaban entre pequeñas tareas y silencios incómodos. Pero la grieta entre nosotros permanecía, invisible y delicada, peligrosa como un cristal roto que podía hacer daño con solo un roce. Una tarde, al llegar de la fábrica, abrí el buzón y encontré un sobre morado con una caligrafía que reconocí al instante. Era de Lucía. Dentro, una nota corta pero cargada de misterio. «Raquel, esto no ha terminado, apenas empieza. En la calle Azucena, número 10 en Puerto Llano, hay una casa con una puerta morada. Ahí están las respuestas. Ve. Lleva a Sergio.
Él está más preparado de lo que crees. Mis dedos temblaban mientras sostenía la carta, que olía a cera y canela, como su piel y como aquella noche que parecía tan lejana y, al mismo tiempo, tan presente. Sergio fue el primero en encontrar la carta. La leyó en silencio y luego se volvió hacia mí con una determinación que no había visto antes. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, temiendo la respuesta. Ir, dijo él sin dudar. Estoy listo, mamá. Salimos antes del amanecer. La carretera estaba cubierta por una ligera escarcha que hacía crujir las ruedas del coche al avanzar. Los árboles, desnudos por el invierno, se alineaban como sombras rígidas al borde de la carretera, y el viento frío nos golpeaba el rostro con fuerza. El silencio entre nosotros era pesado, pero en el fondo sentía el calor de su brazo junto al mío. Llegamos a Puerto Llano con un viento áspero que nos recibió como un desafío. La calle Azucena era una de esas que no salen en los mapas turísticos, con casitas bajas y perros ladrando detrás de rejas oxidadas. Al fondo, una puerta morada, vieja y desgastada, con una aldaba dorada en forma de media luna, nos esperaba. En el umbral, una mujer con un rebozo gris y ojos oscuros como cenizas me miraba, como si llevara años esperándonos. Raquel, te he estado esperando, dijo con voz firme y una tristeza profunda. Entramos en la casa y el aire cálido nos envolvió. Olía a romero, a cera derretida y a humo de chimenea. En las paredes colgaban fotos antiguas, mujeres de otras épocas vestidas con trajes largos o pantalones de montar. En una de las imágenes, reconocí a Lucía, a mí misma y a otra chica llamada Inés, cuyo rostro solo recordaba como un susurro lejano de los días en el internado. La mujer nos miró con intensidad y dijo: venís de una línea que no se conformaba con solo existir. Las tuyas sabían ver más allá, abrir deseos, cerrar heridas, y a veces destruir. Busqué la mano de Sergio, que estaba fría pero firme entre la mía. Tú no solo eres madre, Raquel. Eres canal, eres llama, añadió con solemnidad. Aquella noche no pude dormir. Caminé por la casa mientras Sergio, envuelto en una manta, miraba el fuego en silencio. A veces, notaba que me observaba con atención, como si intentara memorizar cada gesto, cada palabra. Mamá, susurró al fin, ¿sabías que tus ojos cambian de color cuando te enfadas? Sonreí con un nudo en la garganta. No lo sabía, pero ahora sí. Al amanecer, la casa estaba vacía. La puerta cerrada, las fotos desaparecidas, y el calor de la noche anterior solo permanecía en el recuerdo. En mi cabello, encontré una pequeña horquilla negra en forma de serpiente. La toqué y sentí que estaba caliente, como si palpitara. Comprendí entonces que aquello no era un final, sino apenas el comienzo. Los días que siguieron a nuestra visita a la casa de Puerto Llano fueron como estar atrapada en una niebla espesa, donde la realidad y el sueño se entrelazaban sin que pudiera distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. La horquilla en forma de serpiente que había encontrado en mi cabello se había convertido en un amuleto, y la llevaba siempre conmigo, escondida entre el pelo o sobre la mesa de noche, como un vínculo invisible con algo que aún no comprendía del todo. Sergio también parecía haber cambiado. Su manera de hablar se volvió más pausada, sus ojos más profundos y atentos, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo que yo aún no alcanzaba a ver. A veces me daba la impresión de que me miraba con una mezcla de respeto y una extraña conciencia que iba más allá de su edad. Una tarde, mientras servía café con canela en la cocina, sentí que alguien me abrazaba por detrás. Era Sergio, sus brazos firmes rodeando mi cintura, su aliento cálido en mi cuello. Mamá, ¿puedo preguntarte algo?, susurró con voz tenue. Claro, hijo, respondí, girándome para mirarlo a los ojos. ¿Tú sabías que yo también siento cosas diferentes?, preguntó, y en sus ojos vi un brillo que no era de este mundo. Lo miré con atención, sin saber qué esperar. Desde niño escucho lo que la gente no dice, confesó. Y contigo, a veces, es tan fuerte que me duele. Lo abracé con fuerza, no con miedo, sino con aceptación. Entonces, somos dos, murmuré, sintiendo que no estaba sola en esta lucha invisible. Las semanas pasaron, y aunque volvíamos a nuestras costumbres, todo parecía más claro, más vivo. El frío seguía apoderándose de Almagro, pero dentro de mí había una llama que ardía con fuerza, alimentada por la incertidumbre y la esperanza.
Un día, al abrir el buzón, encontré una pequeña caja envuelta en papel morado. Dentro, un colgante de plata con un símbolo que reconocí de las fotografías en la casa de Puerto Llano, un círculo con 3 líneas entrecruzadas. Junto al colgante, una nota breve. Lucía, no fue un error, fue el umbral. El fuego aún no ha terminado. Mira al sur. Mis manos temblaban mientras sostenía el mensaje, sintiendo que aquello era una llamada, una invitación a seguir adelante, a enfrentar lo que viniera. Esa misma tarde, el cielo se oscureció de repente, y una tormenta de tierra cubrió las calles de Almagro. Las luces parpadearon y el viento aulló entre los árboles desnudos. Sergio, parado en la puerta con el colgante en la mano, me miró y preguntó con seriedad: «Tenemos que seguir, ¿verdad?» Sí, respondí con determinación, preparando un bolso pequeño con lo esencial, mis medias de encaje, la horquilla en forma de serpiente, el colgante de plata y una vela blanca. Salimos antes del anochecer, dejando atrás la casa y el silencio que nos había acompañado tanto tiempo. La terminal de autobuses estaba vacía, y subimos a un vehículo que nos llevaría al sur, hacia un destino desconocido pero inevitable. Nadie habló durante el viaje, solo el sonido del viento golpeando los cristales acompañaba nuestro silencio. Sergio apoyó su cabeza en mi hombro, y su mano se posó sobre mi brazo. «No tengo miedo, mamá», dijo con una convicción que me conmovió. «Yo tampoco», respondí, mirando mi reflejo en el cristal empañado del autobús. En ese momento, supe que ya no era solo la viuda rota, ni la madre perdida. Era algo más, algo cercano a la llama que Lucía me había hablado, una fuerza que ardía dentro de mí y que estaba lista para enfrentar lo que viniera. El autobús avanzaba lento por la carretera que serpenteaba entre los olivares y los campos secos del sur de España. El cielo se había oscurecido aún más, y una tormenta amenazaba con desatarse en cualquier momento. Yo miraba por la ventana, tratando de asimilar todo lo que había sucedido en las últimas semanas, mientras Sergio dormía recostado en mi hombro, su mano apretando la mía con suavidad. Cuando llegamos a nuestra parada, el viento frío nos recibió con una fuerza inesperada, y la lluvia comenzó a caer en finas gotas que pronto se convirtieron en un aguacero torrencial. La ciudad de Úbeda nos envolvía con sus calles empedradas y sus casas blancas, pero la tormenta parecía haber traído consigo una atmósfera densa, casi opresiva. Caminamos bajo el paraguas hacia la dirección que nos había indicado la nota de Lucía, una calle estrecha llamada Azucena. Las farolas iluminaban débilmente las fachadas de las casas, y el sonido de la lluvia golpeando el suelo parecía marcar el ritmo de nuestros pasos. Al llegar al número 10, una puerta morada con una aldaba dorada en forma de media luna nos esperaba, igual que en la carta. Mi corazón latía con fuerza mientras golpeaba la madera, y una mujer apareció en el umbral, envuelta en un abrigo largo y con ojos oscuros que parecían esconder secretos antiguos. «Raquel, por fin estás aquí», dijo con una voz que parecía venir de otro tiempo. Entramos en la casa, y el olor a madera quemada y hierbas secas nos envolvió. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y fotografías antiguas, muchas de ellas con mujeres vestidas con ropas de época, algunas con miradas desafiantes y otras con sonrisas melancólicas. La mujer nos condujo a una sala iluminada por velas, donde una mesa de madera mostraba símbolos tallados y objetos extraños, amuletos, libros antiguos y velas de colores. En el centro, un círculo dibujado con tiza parecía marcar un espacio sagrado. «Esta casa es un santuario», explicó la mujer, que se presentó como Berta. «Aquí se guardan los secretos de nuestra línea, una herencia que va más allá de lo que puedes imaginar». Mientras hablaba, me di cuenta de que Sergio estaba observando con atención, sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y comprensión. «Lucía fue el umbral», continuó Berta, «la que abrió la puerta para que volvieras a encender la llama que llevas dentro. Pero ahora hay algo más grande en juego». De repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró, alto y con una mirada penetrante. «No tenemos mucho tiempo», dijo con urgencia. «Lo que viene pondrá a prueba todo lo que creéis». Sentí que el aire se volvía denso, y una electricidad misteriosa recorría la habitación. Sergio apretó mi mano con fuerza, y supe que juntos enfrentaríamos lo que estuviera por venir. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta ardía con intensidad: ¿qué era ese fuego que Lucía había despertado en mí? ¿Y cuál sería su verdadero precio? La respuesta parecía estar más cerca, pero también más peligrosa,
como una sombra que acechaba en la oscuridad. Mientras todos se preparaban para lo inevitable, me quedé mirando la puerta, preguntándome si realmente estaba lista para lo que el destino tenía reservado. La tensión en la sala era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía invisible que nos envolvía a todos. Berta cerró la puerta con solemnidad, y el hombre que acababa de entrar, llamado Marcos, comenzó a explicar con voz grave la verdadera magnitud de lo que nos esperaba. Raquel, Sergio dijo, dirigiéndose a nosotros con una mirada que parecía atravesar el alma, no habéis llegado aquí por casualidad. La línea que lleváis dentro, ese fuego que Lucía despertó, es parte de un legado antiguo, una fuerza que puede sanar o destruir. Sentí como mi corazón se aceleraba, mientras Sergio apretaba mi mano con una mezcla de miedo y determinación. Marcos continuó, explicando que fuerzas oscuras se estaban moviendo en las sombras, amenazando con apagar la llama que nos habitaba. Lucía fue solo el primer paso, dijo Marcos, pero ella no pudo completar lo que empezó. Ahora depende de vosotros continuar, pero no será fácil. La batalla que se avecina pondrá a prueba vuestra voluntad y vuestro vínculo. De repente, las luces parpadearon y la habitación se llenó de un silencio profundo. Una corriente fría recorrió mi piel, y supe que algo estaba cambiando, que el tiempo se estaba acabando. Berta encendió una vela blanca y la colocó en el centro del círculo dibujado en el suelo. Este símbolo, explicó, es la marca del equilibrio. Debéis mantenerlo para proteger lo que sois y lo que podéis llegar a ser. Mientras hablaban, mis ojos se posaron en Sergio, que parecía absorber cada palabra con una madurez que me sorprendía. Mamá, susurró, no tengo miedo. Estoy contigo. En ese instante, la puerta volvió a abrirse con violencia, y una ráfaga de viento apagó las velas. Un susurro oscuro llenó la habitación, como un eco de voces antiguas que advertían de un peligro inminente. Marcos se levantó rápidamente, sujetando un amuleto de plata que empezó a brillar con una luz tenue. Es hora, y dijo, de que enfrentéis lo que viene. Nos tomó de las manos a Sergio y a mí, y sentí una corriente de energía recorrer mi cuerpo, como si despertara algo dormido durante años. La habitación pareció girar a nuestro alrededor, y una visión borrosa se apoderó de mí, imágenes de mujeres poderosas, de fuego y sombras, de secretos que se transmitían a través de generaciones. Cuando la visión se desvaneció, estábamos solos en la sala. El silencio era absoluto, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Ahora lo sabéis, dijo Berta con voz suave, la llama que lleváis es mucho más que un símbolo. Es vuestra fuerza y vuestra condena. Miré a Sergio, y en sus ojos vi reflejada mi propia determinación. Sabíamos que el camino que teníamos por delante sería peligroso, pero también que no podíamos dar marcha atrás. Mientras la tormenta rugía afuera, dentro de esa casa antigua, el fuego se encendía en lo más profundo de nuestras almas, preparándonos para la batalla que marcaría nuestro destino. El fuego que ardía en mi interior ya no era solo una metáfora, se había convertido en una llama viva, poderosa y peligrosa. Sentí como mi cuerpo vibraba con una energía que nunca antes había conocido, como si cada célula estuviera despierta y en tensión, lista para enfrentarlo todo. La casa antigua parecía cobrar vida a nuestro alrededor, las sombras danzaban en las paredes, los susurros de voces lejanas se mezclaban con el crepitar del fuego de la chimenea, y el aire se espesaba, cargado de magia y misterio. Sergio apretó mi mano con fuerza, sus ojos brillaban con una intensidad que me sobrecogió. Ya no era un niño asustado, sino un joven que compartía conmigo ese poder oculto, esa carga que nos uniría para siempre. La responsabilidad que habíamos heredado no era solo un peso, sino también una fuerza capaz de cambiarlo todo. Berta y Marcos nos observaban con una mezcla de respeto y preocupación, conscientes de que nuestro despertar era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. El equilibrio está en juego, dijo Marcos con voz grave. No solo nuestras vidas, sino las de aquellos que amamos, estarán en peligro. De repente, un estruendo sacudió la casa, como si el propio suelo se rebelara contra nosotros. Las ventanas vibraron, y una sombra oscura apareció en la esquina de la habitación, una presencia que emanaba frío y amenaza. Su figura era difusa, pero sus ojos, dos brasas ardientes, nos atravesaban con odio. Vosotros, siseó la sombra, no deberíais haber despertado la llama. Esto solo traerá destrucción. La tensión alcanzó su punto máximo.
Sentí como el aire se cortaba, como el tiempo parecía detenerse. Sergio y yo nos miramos, compartiendo una palabra no dicha, no íbamos a retroceder. Su mano se cerró aún más en la mía, y juntos nos enfrentamos a aquella oscuridad que amenazaba con engullirnos. La lucha no fue solo física, sino espiritual. En mi mente, imágenes de antiguas batallas, de mujeres fuertes y valientes que habían llevado esta carga antes que yo, se entrelazaban con el presente. Sentí el peso de sus sacrificios y la fuerza de su legado. Mis dedos se aferraron al colgante de plata que llevaba, y una luz intensa emanó de él, iluminando la habitación y alejando poco a poco la sombra. Sergio, con una valentía que me llenó de orgullo, pronunció palabras que parecían un conjuro, y juntos logramos contener la oscuridad por el momento. Pero sabía que esa batalla era solo la primera. El fuego dentro de nosotros ardía con más fuerza que nunca, y la línea que llevábamos era una llama que no podía apagarse sin destruirnos. En ese instante, comprendí que nuestra historia no era solo una lucha contra la pérdida y el dolor, sino una guerra ancestral que nos había elegido para ser sus guardianes. La tormenta afuera se desató con furia, como si el cielo mismo sintiera la intensidad de lo que ocurría dentro. Y mientras las llamas danzaban en la chimenea, yo sabía que nada volvería a ser igual. El destino nos había marcado, y no había vuelta atrás. El fuego estaba encendido, y solo nos quedaba enfrentarlo. La tormenta seguía azotando la vieja casa de Úbeda, mientras yo me mantenía de pie en medio de aquella sala que parecía el epicentro de un universo en llamas. El sudor perlaba mi frente, y mis dedos aún temblaban por la intensidad del enfrentamiento con esa sombra oscura que había intentado apagar nuestra llama. Sergio estaba a mi lado, respirando con dificultad, pero firme, con la mirada fija en el futuro que se abría ante nosotros. Sentí que cada fibra de mi ser estaba al límite, como si estuviera al borde de un abismo invisible. Pero en vez de miedo, en mí brotaba una determinación feroz, un fuego aún más potente que el que nos había despertado. Sabía que esta batalla no era solo nuestra, sino la de todas las mujeres que habían llevado esta carga antes que yo, que habían vivido, amado y perdido, y que ahora nos guiaban desde algún lugar más allá del tiempo. Berta y Marcos nos observaban con respeto silencioso, conscientes de que habíamos dado un paso que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero cuando pensé que todo había terminado, una última sombra apareció en el umbral de la puerta, una figura envuelta en un abrigo oscuro, con los ojos brillantes como el acero, y una sonrisa que helaba la sangre. Esto no ha hecho más que empezar, dijo con voz grave y una sonrisa enigmática. La llama que habéis encendido es una llamada que no podrá ser ignorada. Ahora, os toca decidir qué precio estáis dispuestos a pagar. Sentí como un frío recorrió mi espalda, pero no retrocedí. Miré a Sergio, y en su rostro vi la misma mezcla de miedo y coraje que sentía yo. Tomé su mano, apretándola con fuerza, y supe que juntos enfrentaríamos cualquier tormenta, cualquier oscuridad. El silencio se hizo denso, y la habitación pareció contener el aliento. Afuera, la tormenta golpeaba con furia, mientras dentro de mí, el fuego ardía con una intensidad nunca antes sentida. La historia que había comenzado con una pérdida, con un vestido negro y un hijo abrazándose a sí mismo, ahora se convertía en una saga de poder, deseo y misterio. Y justo cuando creí que podría encontrar un respiro, la figura en la puerta desapareció entre sombras, dejando tras de sí una pregunta que resonaba en mi mente con fuerza. ¿Estábamos realmente listas para lo que venía? La respuesta no estaba en mis manos, sino en el fuego que ardía dentro de mí, en la conexión con Sergio y en las sombras que aún acechaban en la oscuridad. El destino nos había elegido, y no había vuelta atrás. Pero, ¿qué secretos ocultaba esa llama? ¿Qué caminos nos llevarían las sombras? Solo el tiempo y el fuego podrían revelarlo.